tengo que ajustarlo para que esto se vaya dando. Fíjate, me ubico acá y vengo y le coloco, por ejemplo, un valor positivo o un valor negativo. Pregunta que te hago en la caja de comentarios. Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quien les habla, su amigo y colega, y un gusto tenerlos nuevamente por aquí, su amigo y colega Andrés Rojas Moncada. Un gusto tenerlos nuevamente por aquí. Muchísimas gracias por tu compañía y por tu presencia. Y gracias a todos los miembros del canal que están apoyando activamente este proyecto y en este nuevo video tutorial, tal cual como lo viste en la miniatura y el título de este video. Vamos a crear dos controles de ingreso o dos controles de aumento y disminución de valores dentro de una celda utilizando una macro muy sencilla que quiero que te aprendas y que te voy a explicar muy despacito y muy lentamente para que tú puedas entenderlo y puedas aplicarlo en cualquier formato de Excel que estés fabricando, el cual le quieras implementar dos controles o controles de aumento o controles de disminución de valores que se encuentren dentro de las celdas. Los dos primeros pasos que tienes que hacer inicialmente con tu libro de Excel para poder emplear esta técnica o para poder emplear este método es activar la pestaña llamada Programador. Fíjate, la que yo tengo aquí activa, pestaña llamada Programador. Si tú no la tienes activa, vienes a la partecita de opciones, personalizar cinta de opciones, y en la parte derecha, fíjate que aquí aparece pestaña llamada Programador. Simplemente tildas la pestaña, das clic en el comando aceptar y posteriormente tu pestaña queda activa con todos los herramientas o con todas las herramientas y comandos de esta cinta de opciones para que tú programes tus propias soluciones. Segundo aspecto importante, guarda tu libro como un libro de Excel habilitado para macros. Para ello, vienes a una ruta específica donde sea que tú lo hayas guardado y en el segundo combo, después de darle el nombre, seleccionas la opción del libro de Excel habilitado para macros. Esto lo tienes que hacer así para que tu libro soporte las líneas de código que nosotros vamos a escribir dentro del IDE o dentro del entorno de desarrollo de Visual Basic para aplicaciones. Perfecto. Ahora bien, vamos a insertar un par de iconos. Fíjate, tú le puedes colocar formas, le puedes colocar iconos, le puedes colocar lo que tú quieras. Lo importante es que identifiques mediante el cuadro de nombres, fíjate este cuadrito que te estoy señalando acá, el nombre del icono para poderlo reconocer o el nombre de la autoforma para poderlo reconocer dentro del IDE de Visual Basic para aplicaciones. Yo de momento voy a insertar una flecha, el cual pues es un solo icono. Le voy a dar una orientación para generar un duplicado. Fíjate que ella se inserta ahí, se demoró un poquito por la conexión a internet, pero no pasa nada. Y voy a crear dos copias, es decir, voy a copiar este control con control C, lo voy a pegar de momento por acá. Y esto lo voy a colocar, por ejemplo, hacia arriba. Fíjate, voy a darle una dirección o una orientación hacia arriba y a esta le voy a dar una orientación hacia abajo. ¿Listo? ¿La idea cuál es? La idea es que de un rango, por ejemplo, aquí yo tengo una factura, el cual con el que inicié y obviamente no te dije, pero yo aquí tengo una factura y la idea sería que en la columna cantidad, tal cual como tú lo estás viendo de esta factura, aparezcan dos controles al momento de yo seleccionar una celda, por ejemplo, para introducir un producto cualquiera, en donde me va a tener que aparecer el control hacia abajo o este control, esta autoforma hacia abajo para que yo pueda disminuir la cantidad de elementos o la cantidad de ítem del producto que yo esté facturando en un momento determinado. Y aquí en la parte derecha me aparezca este otro icono que tenga obviamente la flecha hacia arriba para que aumente la cantidad que esté dispuesta dentro de esa celda para ese ítem que esté manejando. Prácticamente, como te dije al principio, un control que me permita, valga la redundancia, que me permita controlar la cantidad o el valor numérico que exista dentro de la celda. Fíjate, lo primero que voy a hacer es a colocar nuevamente las grillitas de la celda porque quiero que esto ingrese dentro de una celda. Para ello, voy a bajarle el tamaño del alto. Vamos a bajarle el tamaño. Ahí no creo que entra. Mira, ahí sí entró.
Y básicamente lo que quiero es que la autoforma o el icono o lo que sea que tú coloques en la capa de dibujo, fíjate, ingrese dentro de una celda, así tal cual como yo lo tengo acá. A esta autoforma en el cuadro de nombres le voy a colocar un nombre. Obviamente es el cuadro de nombres, tengo que ponerle un nombre, ¿verdad? Entonces voy a colocarle guión al piso y luego le voy a colocar así, mira, flecha abajo. ¿Listo? Vamos a ponerle rápidamente flecha abajo para reconocer el nombre de esta autoforma y con ello poder apuntar desde el entorno de desarrollo de Visual Basic para aplicaciones a esta autoforma y poderle ubicar en la celda activa según el usuario la vaya seleccionando. Bien. Y a esta otro icono o a esta otra autoforma le voy a colocar flecha arriba. Fíjate, flecha arriba y no se te olvide dar un enter. Creo que ahí me pasé con el golpecito del teclado. No se te olvide dar un enter para poder aceptar los cambios y que el nombre identifique a cada una de las autoformas. Por ejemplo, a esto le voy a colocar un relleno de color rojo, mira, tal cual. O le vamos a poner un relleno bien oscuro de color rojo, ¿listo? Y a la que va a ir hacia arriba le voy a colocar un relleno de verde, mira, tal cual me está apareciendo ahí. ¿Cuál es la idea? Poderlas organizar, por ejemplo, en la celda activa, cuando yo venga y seleccione esta celda, por ejemplo, tiene que hacerse en automático, colocar el control de disminución y el control de aumento en la celda activa. Cada vez que yo haga un cambio en la selección, ella va a tener que ir cambiando. Bien. Entonces, voy a colocar la celda activa por acá, fíjate, voy a colocar la celda activa, vamos a ponerla de momento aquí por fuera de este rango, del rango que oscila desde la celda D12 hasta la celda D20, fíjate, D12 a D20, ahí es donde voy a crear el movimiento. Primer paso importante, combinación de teclas al F11 para abrir el entorno de desarrollo de Visual Basic para aplicaciones o bien pestaña llamada programador, entorno de Visual Basic para aplicaciones. Vuelvo directamente al Excel y tomo el Excel y me lo llevo a la parte derecha hasta que me salga la sombrita y lo suelto y luego voy a tomar aquí el entorno de desarrollo y voy a hacer esto un toquecito, fíjate, un toquecito más grande. Y quiero que te des cuenta que aquí tengo la hoja 1, la cual hace referencia a la hoja número 1, que es la pentiúnica que tengo dentro del libro de Excel. Y voy a insertar un módulo, fíjate, un módulo estándar desde el menú insertar y comando o ítem módulo, el cual pues tú le puedes cambiar el nombre, si quieres se lo cambia, si quieres no se lo cambia, no pasa absolutamente nada, yo no se lo voy a cambiar por fines prácticos. Y vamos a escribir en este nuevo módulo, para este módulo que tengo aquí, que es de tipo privado, por así decirlo, dentro del entorno de desarrollo, una variable de objeto, o voy a crear una variable de objeto que contenga la celda activa que el usuario va seleccionando. Esto es así porque dentro de un módulo de la hoja yo no puedo crear a nivel de módulo o en el ámbito público, yo no puedo crear una variable para que apunten diversos módulos. No se puede hacer así. Por tanto, tengo que hacerlo a través de un módulo estándar. Sin embargo, en este módulo estándar yo voy a crear la macro de disminución y la macro de aumento, que va a ser muy sencillo. Esta va a ser muy sencilla de crear y la vamos a hacer a lo último. Entonces, lo primero que tienes que hacer, y hazlo así, mira, como a ciencia cierta, hazlo como por acto de fe. En el módulo, aquí le di doble clic en el módulo que se abre a la derecha, voy a hacer esto un poquito más pequeño, crea una variable de tipo pública antes de cualquier procedimiento. Para ello, vamos a ponerle así, public, que es una variable de tipo pública, la cual voy a llamar celda y va a contener cualquiera de las celdas de este rango desde D12 a D20 de la hoja número 1, el cual voy a crear bajo un tipo de objeto range. Listo. ¿Qué es un objeto de tipo range? Un objeto que asimila, recibe, acepta, carga todo lo que tenga que ver con rangos de celda. Puede cargar una sola celda o bien puede cargar un conjunto de ellas, es decir, un rango en toda su esencia. Ahora, voy a seleccionar la hoja número 1. Fíjate, el módulo está completamente vacío y voy a empezar a escribir una macro en el evento Selection Chain. ¿Qué es el evento Selection Chain? Pues básicamente es el evento de tipo procedimiento de subrutina que permite
identificar la celda o que permite identificar el conjunto de celdas que el usuario cambia dentro de la interfaz. Fíjate, si yo tengo la celda activa en este punto y vengo y hago una selección en esta otra celda, el evento Selection Chain se dispara, es decir, el evento Selection Chain se ejecuta y detecta la nueva celda activa del objeto range, que puede contener un rango o bien puede contener una sola celda de la celda que el usuario acabó de seleccionar, ¿vale? Para ello, ¿cómo lo vamos a aplicar? Muy sencillo, vengo al primer combo que se activa obviamente en la parte izquierda y voy a seleccionar el objeto Worksheet. Este objeto Worksheet hace referencia a la hoja número 1 o al nombre de la hoja a la cual está apuntando el módulo. Como yo desplegué el evento Selection Chain dentro del módulo de la hoja número 1, pues obviamente el objeto Worksheet va a hacer referencia a la hoja número 1, lo que se encuentra dentro del paréntesis es el nombre que se encuentra en la interfaz de usuario, lo que se encuentra por fuera del paréntesis es el nombre con el que yo reconozco el objeto Worksheet dentro del módulo. Entonces, el objeto Worksheet hace referencia a la hoja número 1 y fíjate que se activa el evento Selection Chain. Este evento tiene en su cabecera una variable, por así decirlo, tiene una variable de objeto que está declarada en automático bajo el tipo de objeto range también. ¿Qué hace esta variable? Esta variable Excel la carga al momento en que llama a este procedimiento o este evento, la carga con la celda que el usuario acabó de seleccionar, que bien puede contener un rango o bien puede contener una sola celda. ¿Cómo te lo demuestro? Fíjate, muy sencillo. Voy a imprimir mediante la instrucción msgbox un mensaje que diga, por ejemplo, las celdas seleccionadas, vamos a ponerlo así, mira, las celdas seleccionadas son así, mira, son dos puntos, espacio, cierro y concateno, el objeto target, punto, la propiedad dirección. Fíjate, muy sencillo. ¿Qué sucede cuando yo venga acá y haga una selección? Fíjate, la celda seleccionada es de 16, entonces me dice, las celdas seleccionadas son de 16. Si yo le doy clic en aceptar, pues obviamente el mensaje se imprime, el que yo le estoy diciendo mediante el evento Selection Chain que ocurre cada vez que yo hago una selección. Fíjate ahora que voy a seleccionar tres celdas. Si yo las suelto, fíjate que me dice las celdas seleccionadas son de 18 a de 20. Tengo la celda de 18 a de 20 seleccionada. El punto aquí es que si el usuario hace una selección múltiple, yo siempre tengo que seleccionar la celda activa. Fíjate que de este rango, tal cual como está apareciendo acá, solamente hay una celda clara y dos celdas oscuras. Siempre la celda activa va a ser la celda clara. Ahí es donde yo voy a poner estos dos controles en caso de que el usuario seleccione unas múltiples celdas o un rango múltiple y si selecciona uno, pues no hay ningún problema. ¿Listo? Siempre voy a colocar los controles allí. Perfecto. Vengo aquí, elimino el mensaje de prueba y voy a crear ahora, o voy a cargar, no a crear, en la variable pública que yo creé dentro de este módulo. Fíjate, esta variable de tipo pública que yo creé dentro del módulo, perdón, voy a cargar el objeto al que haga referencia a la celda que el usuario seleccionó. ¿Listo? Entonces vengo nuevamente a la hoja número 1, recuerda que lo está devolviendo target y le voy a decir mediante la instrucción set, por favor, quiero que me cargues esa variable de objeto llamada celda con la primera celda o con la celda activa que tenga el target, en este caso que tenga el target que está devolviendo el evento Selection Chain. Para ello le digo target que me devuelve un objeto de tipo celda y le aplico la propiedad cells. ¿Qué hace la propiedad cells? La propiedad cells devuelve una colección con las celdas de ese objeto de tipo range. Si el objeto de tipo range solamente tiene una sola celda, pues la colección está compuesta por un elemento. Pero si la colección está compuesta por varias celdas, entonces le digo devuélveme siempre la primera, que es la celda activa. Le doy un enter y yo espero que ella haga lo que dice que debía hacer, que es cargar la primera celda de la colección que tenga contenido target. ¿Listo? Disculpen ahí el pito. Entonces voy a crear dos variables. Voy a crear la variable llamada flecha abajo y voy a crear la variable flecha arriba. Fíjate, voy a poner aquí flecha abajo y la voy a crear
como un tipo de objeto shape. ¿Qué es un tipo de objeto shape? Es un tipo de objeto que me permite cargar autoformas en la capa de dibujo de un libro de Excel. Recuerda que una hoja convencional, una hoja común y corriente, tiene una capa de dibujo. Esta capa de dibujo es la que está soportando todas las autoformas, todas las flechitas, todos los circulitos, todos los cuadraditos, todas las autoformas que yo pueda colocar dentro de un libro en una hoja de Excel. Esa capa de dibujo se reconoce dentro de Excel como un objeto de tipo shape, en donde yo lo califico a través de su nombre. Es decir, en la capa de dibujo pueden haber contenidas un montón de formas, un montón de objetos visuales que yo puedo reconocer mediante objetos de tipo shape que yo llamo a través de la colección shapes. Fíjate lo que estoy diciendo, shapes con S al final. Entonces voy a crear una variable de objeto de tipo shape para la flecha abajo y otra variable llamada flecha arriba. Vamos a ponerle así, mira, flecha arriba, declarada también como del tipo de objeto shape. ¿Listo? Estas dos variables me van a permitir cargar cada una de estas dos flechas. ¿Recuerda cómo te llama o recuerdas cómo se llama esta flecha? Esta flecha se llama flecha abajo. Para no irme a equivocar, voy a seleccionarla, vengo al cuadro de nombres, copio con control C, luego le doy escape y vengo y la cargo. Recuerda que todos los objetos, todos y absolutamente todas las variables de objetos, tienen que asignársele su correspondiente objeto mediante la palabra reservada set. Yo le voy a decir flecha abajo, que es el nombre de la variable, va a ser igual a todo lo que se encuentre en la capa de dibujo de la colección Shapes. Fíjate, todo lo que se encuentre en la capa de dibujo que hace referencia a través de la colección Shapes de la hoja número 1, en donde abro con un paréntesis y con un par de comitas voy a colocar el nombre del objeto al cual yo quiero apuntar. En este caso se llama flecha abajo. Cierro con un paréntesis. Copio esta misma instrucción con control C y luego vengo y la pego abajo con control V para colocar la de la flecha arriba. ¿Cómo se llama la de la flecha arriba? Pues obviamente tengo que apuntar a la variable correspondiente, la que se llama flecha arriba. Disculpen ahí el carro nuevamente y disculpen ese pito que está sonando ahí de fondo que me tiene totalmente desconcentrado. Y siempre que voy a grabar sucede eso, pero vamos a tratar de no dañar este video tutorial. Y voy a colocarle así, mira, flecha arriba y luego vengo y cargo el nombre del objeto o reconozco más bien el nombre de ese objeto desde la capa de dibujo de la hoja número 1. ¿Cómo se llama ese objeto? Lo voy a seleccionar, vengo aquí a la hojita de cálculo, le doy un escape, vengo y selecciono este objeto y copio con control C. Desde el cuadro de nombre, la flecha arriba, o sea como se llame, o sea como tú le hayas puesto, y posteriormente pego con control V y ahí lo tengo. Fíjate, muy sencillo. De momento lo que tengo es cargado los dos objetos. Ahora voy a hacer una condición o voy a condicionar el objeto o voy a condicionar cada uno de los objetos de tipo range que el usuario vaya seleccionando, por ejemplo, en una celda o vaya seleccionando dentro del rango de celdas. Porque puede darse el caso de que el usuario venga y coloque la celda activa, por ejemplo, acá. Aquí yo no tengo por qué mostrar las flechas. Si coloca la celda activa aquí, aquí no tengo por qué mostrar las flechas. Si coloca la celda activa en un lugar que se encuentra dentro de la tabla, ahí no tengo por qué colocar la flecha, solamente dentro del rango que se encuentra contenido en la referencia de 12 a de 20. ¿Listo? Solamente tengo que activar esta macro o este evento justo cuando el usuario seleccione una celda de ese rango. Para ello, obviamente, yo voy a hacer esa selección a través de una condición if then else, pero le voy a decir a través del objeto application y su método interset si la celda que selecciona el usuario, es decir, la celda activa que el usuario selecciona, tiene que ver o se encuentra dentro de D2 y a D20, entonces ejecute el procedimiento de mover estas dos flechitas. Esto lo logro mediante el método interset del objeto application. En otras palabras, llamo al objeto application, que es la aplicación de Excel total, y invoco al método interset en donde él me va a pedir muchos rangos. ¿Qué hace este método en cuestión?
Este método en cuestión lo que hace es detectar la intersección de dos o más rangos. Si alguna de las celdas de dos o más rangos se intersectan entre sí, este método lo que hace es devolver los objetos celda de esa intersección del conjunto de rangos pasados dentro de sus argumentos. Ya te lo explico visualmente para que tú lo entiendas. ¿Listo? Entonces, en el argumento número 1 llamado rango, yo voy a pasar el target, que básicamente es la celda que el usuario ha seleccionado o bien el objeto de tipo celda, cualquiera de esas que ocurra. Entonces, como tengo contenida el objeto de tipo celda en una variable llamada tipo celda que estoy devolviendo mediante target y su colección, yo puedo poner bien target o bien puedo utilizar la variable de tipo celda. Y posteriormente tengo que hacer referencia a este rango que oscila desde D12 a D20. Para ello, llamo a la hoja número 1 y califico mediante la propiedad range el objeto que oscila desde D12 hasta D20. Cierro, es decir, cierro el objeto o la propiedad de tipo range y luego cierro al método intercept. Fíjate de momento que esto me arroja un error y lo vamos a dejar así tal cual porque te voy a explicar en qué consiste el método intercept. Fíjate, yo tengo aquí dentro de la interfaz un rango seleccionado en donde yo, por ejemplo, voy a decirle aquí OK, que me genere el error sin problema. Voy a seleccionar estos dos rangos. Fíjate, tengo el rango seleccionado desde B17 a E17 y el rango seleccionado desde C15 a C19. La única celda que se encuentra intersectada es esta celda de aquí del centro. Fíjate, ahí la que te acabo de seleccionar de esa intersección. Pues bien, el método intercept básicamente lo que hace es devolver el objeto range que representa esa celda de los dos objetos de tipo range que se intersectan entre sí. Eso lo hace el método intercept, me devuelve la intersección de dos rangos. Habiendo quedado claro esto, voy a venir nuevamente aquí al entorno de desarrollo, voy a parar el depurador porque detectó el error y yo voy a suponer que esta sentencia está devolviendo un objeto de tipo range. Si ella devuelve un objeto de tipo range, quiere decir que el usuario ha seleccionado un valor de esta celda, que es la que está devolviendo la celda, y todo el rango desde D12 a D20, quiere decir que se encuentra intersectado. Pero si el método intercept no intersecta un rango dentro de esas celdas, me va a devolver un nothing. Por tanto, si eso es igual a un nothing, entonces básicamente lo que yo tengo que devolver es el ocultamiento, o lo que tengo que hacer más bien es dejar invisible estas dos autoformas, y si se encuentra dentro del método intersectado tengo que mostrarla en el alto y el izquierdo o el alto y el ancho de esta celda o de la celda seleccionada. Para ello voy a colocar aquí la restricción, le voy a decir si el objeto de tipo intercept o si el objeto de tipo celda que devuelve intercept no es un nothing, fíjate cómo voy a poner is nothing, así tal cual, entonces quiero que haga lo siguiente. Fíjate, voy a hacer esto un poquito más pequeño. Voy a hacerlo más pequeño así, mira, para que tú veas toda la sentencia. Y básicamente esto es, si el método intercept no devuelve nada, quiere decir que el usuario no seleccionó una celda. Es decir, seleccionó una celda por fuera. Si el usuario o el método intercept devuelve un objeto de tipo range, es nothing al evaluarlo me va a devolver un false, es decir, si es algo, es una celda. Por tanto, al negarlo me devuelve un true y quiere decir que el usuario sí tiene una celda seleccionada. En caso contrario, ¿qué pasa si devuelve un false? ¿Qué pasa si el usuario no selecciona una celda dentro del rango? Pues básicamente tengo que ocultar las dos autoformas, flecha arriba y flecha abajo. Entonces pongo else y aquí finalizo la estructura de control if de else con su if correspondiente. ¿Listo? Entonces, como ya tengo cargado la flecha arriba y la flecha abajo, básicamente voy a emplear la estructura de control with en with, la cual me permite poder colocar un objeto para poder llamar a sus propiedades y sus métodos sin repetir la estructura básica del nombre del objeto o la variable que lo contiene. Voy a colocar flecha abajo, le doy un enter y finalizo la estructura de control en with con su correspondiente, o la estructura de control with con su correspondiente en with. ¿Listo? Y voy a decirle,
En caso de que si el usuario seleccione una celda dentro del rango, quiero que hagas ese objeto visible, es decir, le voy a colocar el valor de true o la enumeración Microsoft Office True, tal cual como está apareciendo allí. Posteriormente, le voy a asignar a su propiedad top, que es la que mide la distancia desde la parte superior del libro de Excel hasta el objeto que yo le diga o hasta una distancia del objeto que yo le diga, yo le digo devuélveme para este top del objeto de flecha abajo la distancia de la celda seleccionada desde su top, el top de la celda. Entonces el top del objeto flecha abajo va a ser igual al de la celda, fíjate, que tenga el usuario seleccionada y que está cargada dentro de esta celda. Voy a pararme como por acá, fíjate, dentro de esta celda punto top. Tal cual. Y le doy un enter y ahora en la parte izquierda, punto left de la flecha abajo, le voy a decir que va a ser igual a la parte izquierda de la celda seleccionada. En este caso, la celda que el usuario tenga seleccionada, celda.left. Fíjate, esto no es difícil. Y ahora bien, ¿cómo hago para hacer el de la flecha arriba? Fíjate, es bastante sencillo. El top sería igual, pero si yo le coloco el de la parte izquierda, pues él se va a venir para aquí, para la parte izquierda. Y si yo le pongo el de la parte izquierda de la celda de al frente, se va a venir para esta partecita. Y si yo le descuento el ancho de la formita o el ancho de ese objeto de tipo Shape, pues básicamente se va a ubicar justo allí. Te lo voy a demostrar con este sencillo ejemplo. Fíjate. Abro la estructura de control para la flecha arriba. Flecha arriba, le doy un enter. Cierro la estructura de control con enwidth. Le voy a dar un enter por acá para colocarlo con la indentación correcta y a esto le voy a dar un enter también para colocarlo con la indentación correcta y le voy a decir punto visible es igual a true. Fíjate, muy sencillo. El top sería el mismo. Es decir, el top de la flecha arriba sería el mismo top de la celda que yo estoy o que el usuario está seleccionando básicamente. Esta celda que está cargada dentro de esta variable de objeto. Pero si yo le digo left de la misma celda, pues obviamente se va a colocar aquí. Entonces si yo le coloco en la celda de al frente, va a aparecer en esta otra celda. Fíjate, entonces le voy a colocar left es igual a celda.left y luego vengo y la corro. Mira, muy sencillo. No vamos a configurar esto todavía. Yo vengo a la interfaz de usuario y fíjate ahora que ambas flechas están colocándose a la misma parte, es decir, en la parte izquierda. Yo quiero que se coloque aquí justo al lado, entonces voy a calcular la celda que está justo al lado de esta, que sería con la propiedad offset, y calculo la que está una celda desplazada, una columna a la derecha. Entonces vengo aquí y le sumo la celda mediante el objeto o la propiedad offset, es decir, llamo directamente aquí a la propiedad offset y le digo desplázate 0 filas hacia arriba, 0 filas hacia abajo, una columna a la derecha y calcula la propiedad left. ¿Listo? Si yo vengo aquí, fíjate que aparece ahora aquí en la parte de izquierda de la celda que está justo enfrente, pero si yo vengo y le resto el ancho de la autoforma que yo estoy iterando, fíjate, con flecha arriba, pues muy simple, la voy a colocar dentro de la celda. Fíjate, eso es todo lo que nosotros necesitamos hacer. En caso de que el usuario venga y seleccione una celda por fuera, fíjate que estas dos quedan, las dos autoformas quedan en la última celda activa. Entonces yo quiero que se borren apenas yo coloque la celda activa afuera. Entonces en la parte falsa de la negación del método intercept del objeto application que detecta si el usuario ha seleccionado una celda dentro del rango de 12 a de 20, entonces si no es así, si esto no se ocurre o si no se ejecuta como verdadero, entonces yo quiero que hagas la flecha abajo, punto visible, vamos a colocarla así bien, mira, flecha abajo, tal cual como se encuentra el nombre, flecha abajo, punto visible, que sea igual a false, es decir, por favor, quítale la visibilidad para que se cierre o para que se oculte de la interfaz de usuario y le coloco flecha arriba punto visible es igual a false también. Fíjate ahora que si yo vengo y salgo, pues las flechas se borran. Si yo vengo acá y me muevo, pues obviamente estas flechas se borran, pero ¿qué pasa? Que yo quiero aumentar o disminuir la cantidad de ítem. Fíjate que de momento ella básicamente no hace nada si yo le doy un clic.
Fíjate, no hace absolutamente nada. Entonces la voy a programar dentro del módulo. ¿Listo? Hasta aquí, esta es la macro que hace el direccionamiento y el posicionamiento. Voy a seleccionar el módulo. Vengo y cierro nuevamente esto por aquí y voy a crear dos procedimientos muy básicos, pero son supremamente básicos. Voy a crear el de la flecha abajo, abro y cierro paréntesis, y voy a crear un procedimiento de la flecha arriba, abro y cierro paréntesis, y le voy a decir: por favor, quiero que tomes la variable de objeto de tipo celda que yo creé y estoy cargando directamente desde el procedimiento del selection chain, en donde estoy cargando con target.cell y en 1, que apunte a la colección de una sola celda o que traiga la celda activa. Le digo: tome el valor de esa celda y llame a su propiedad value, es decir, al valor que se encuentra contenido dentro de ella, y asígnele por favor el valor que se encuentra en ella misma, el valor contenido dentro de ella misma, menos el valor de 1 para la flecha abajo, y obviamente que le sume el valor de 1 para la flecha arriba. Inicio, tabular, eso es todo lo que nosotros necesitamos. Vengo al libro de Excel, le voy a dar aquí un escape y fíjate, por ejemplo, que si hago una disminución, no le he asignado todavía las macros, entonces vengo y selecciono y le digo asignar macro. Quiero que me asignes para la flecha abajo el procedimiento de flecha abajo, y para la flecha arriba quiero que me asignes por favor el procedimiento de la flecha arriba. Clic en aceptar. Fíjate, yo quiero disminuir o bien quiero aumentar. En este caso, aquí no le hice la resta. Fíjate, no le hice la suma, perdón, le hice la resta. Entonces, obviamente, tengo que ajustarlo para que esto se vaya dando. Fíjate, me ubico acá y vengo y le coloco, por ejemplo, un valor positivo o un valor negativo. Pregunta que te hago en la caja de comentarios: ¿cómo hago para saber y no se me vaya a un número de 0 o a un número negativo? Obviamente tengo que colocar una restricción dentro del procedimiento. Le digo: si el valor de la celda es igual a 0, no quiero que hagas nada. Si es menor o igual a 0, entonces vamos a ver si funciona. Fíjate, le voy a decir: si el valor de la celda .value es menor o igual a 0, no quiero que hagas absolutamente nada. Es decir, le digo: entonces no hagas nada, y en caso contrario, si aplica directamente el valor que se encuentra. Es decir, yo puedo restar siempre y cuando el valor no sea menor o igual a 0. Voy a cerrar aquí con un end if. Vamos a ver aquí con un end if, fíjate, y aquí le voy a colocar su tabular y le voy a quitar esta sangría, y aquí simplemente le digo: no hagas nada, no hagas nada. Le voy a poner así un comentario para que tú sepas, y vamos a probarlo con un valor. Si se encuentra, mira, ya no lo baja. Entonces, si es menor o igual a 1, entonces no haga nada. Es decir, tenemos que llegar a 1 para que no haga nada. Entonces, restringimos con el valor de 1 porque solamente tiene que haber una sola unidad, y fíjate que hasta 1 puede colocarlo. Si vengo aquí al valor de 1 e intento subir, sube sin ningún problema, fíjate, y si intento bajar solamente me lleva hasta 1. Dos botones de control que solamente operan dentro de un rango según la programación que nosotros hagamos. ¿Listo? De una manera bastante sencilla. Voy a ampliar esto por aquí. Vamos a poner aquí, mira, el ancho de mi control, y luego voy a abrir el del módulo del código, que sería el de la hoja número 1, y fíjate que es bastante fácil. La instrucción más importante, if not application.intercept, es una negación de lo que me devuelve el método intercept, que siempre devuelve un objeto de tipo range. Niego para determinar si eso es igual a nada o bien es diferente de nada. Si es igual a nada, quiere decir que el usuario no seleccionó una celda, da verdadero, pero al negarlo da un falso y nunca va a ejecutar el procedimiento porque se encuentra por fuera. Pero si se encuentra por dentro, entonces el método intercept devuelve un objeto de tipo range, el cual al evaluarlo con isNothing me da un valor de falso, pero al negarlo nuevamente con not me da el valor de verdadero, lo cual ejecuta el posicionamiento de cada una de las autoformas dentro de la columna del rango
rango de 12 a de 20 y de una manera bastante fácil podemos crear un control interactivo mediante Visual Basic por aplicaciones, un par de iconos con colores y unas líneas de código muy facilito. Mi nombre es Andrés, me gustó mucho hacer este tutorial para la persona que me hizo la pregunta, obviamente. Y muchísimas gracias de verdad por tu presencia, mi querido amigo y amiga. Espero que sigas aprendiendo Excel un montón con los tutoriales de este canal. Y ya sabes, cualquier pregunta, por favor, en la caja de comentarios que yo con gusto la respondo sin problemas. Nos vemos, como siempre, en el siguiente video tutorial y mil disculpas por el ruido de fondo. Hasta pronto. Chao.